presencia aquí. Esta es una actividad que se organiza a través de Córdoba Laica. Como no sé si sabéis, pero hace muy poco ha sido el Día Internacional del Laicismo y la Libertad de Conciencia. Entonces, esto entra dentro de una actividad para conmemorar ese día. La dinámica que va a tener la actividad será, voy a leer primero el manifiesto que se ha hecho a través de Córdoba Laica por este día. A continuación, Carmen presentará a Miguel Ángel. Después iniciaremos una entrevista entre Miguel Ángel y yo, una serie de preguntas para que se haga más ameno que estar leyendo un texto. Después invitaremos a un debate y a preguntas, a ser posible lo más cortitas posibles, valga la redundancia, y después habrá una sesión de firma. Que quiera adquirir el libro de Miguel Ángel y que se lo firme, pues. Entonces, esta va a ser la dinámica. Voy a hacer mi primera parte, que sería la de leer el manifiesto de Europa Laica ante el Día Internacional del Laicismo y la Libertad de Conciencia. La libertad de conciencia es fundamento de los derechos humanos. El laicismo promueve el ejercicio de esa libertad en condiciones de igualdad. Cada 9 de diciembre celebramos el Día Internacional del Laicismo y la Libertad de Conciencia. En ese día de 2023 se cumplen 118 años de la ley que proclamó la separación entre las iglesias y el Estado en Francia, y 92 años de la aprobación de la Constitución de la Segunda República Española, la única verdaderamente laica de la historia de España. A aquella etapa de esperanza democrática y laica en nuestro país le siguió, tras el triunfo del golpe fascista de 1936, otra funesta, la de la dictadura franquista. Lamentablemente, la Constitución de 1978 no sirvió para acabar con aspectos infames de aquel nacionalcatolicismo. Aunque proclama la confesionalidad estatal al estipular relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones, abrió la puerta a una inaceptable confesionalidad de hecho, especialmente por la firma de los acuerdos de 1979 con la Santa Sede, que certificaron leoninas prerrogativas económicas, educativas y de otros tipos para la Iglesia Católica. Desde entonces ha habido importantes avances en derechos civiles y políticos, pero los sucesivos gobiernos han carecido de voluntad política. Cosas de la electrónica. Desde entonces ha habido importantes avances en derechos civiles y políticos, pero los sucesivos gobiernos han carecido de voluntad política para terminar con los rasgos confesionales del Estado. En el terreno económico es inaceptable que la Iglesia Católica reciba del Estado unos 12.000 millones de euros anuales. ¿Cuántas necesidades ciudadanas en sanidad, en educación, en pensiones, etcétera, podrían atenderse con esa suma? Mientras no se ponga fin a ese sangrado de las arcas del Estado, la ciudadanía puede contribuir al menos no marcando la casilla del IRPF, ni de la Iglesia, ni de la llamada la casilla de los fines sociales, puesto que muchas ONG pertenecen a la Iglesia Católica. La satisfacción de las necesidades sociales no debe venir de un mercado de la caridad, sufragado en último término por el Estado, sino que en este debe atenderla mediante la justicia social. Apremia asimismo revertir las denominadas inmatriculaciones, por las que la Iglesia Católica se ha apropiado de unos 100.000 bienes públicos de un valor patrimonial y económico formidable, como por ejemplo la Mezquita de Córdoba, decenas de catedrales, miles de inmuebles de todo tipo, etc. El listado de bienes inmatriculados que realizó el Gobierno en 2021 fue un lamentable fiasco, por lo que exigimos un listado completo, seguido de la reversión al Estado de los bienes de los que la Iglesia carece de título legítimo de propiedad. También es acuciante acabar con el adoctrinamiento infantil que supone la religión, cualquier religión, en la escuela. Es intolerable que más de 3 millones de niños y niñas estén siendo instruidos en contenidos dogmáticos que atentan contra el desarrollo de su autonomía moral y son además
de carácter anticientífico, machista y homófobo. No olvidemos que la violencia de género está alentada por convicciones de ese cariz. Asimismo, es hora ya de abordar el fin de los centros de enseñanza concertados, en pro de un único sistema público de enseñanza, en el que la infancia reciba una educación laica, científica y de calidad. La defensa de lo público frente a los intereses privados la extendemos a otro ámbito, en particular a la sanidad. En octubre recibimos con satisfacción el avance que supuso el informe del Defensor del Pueblo sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia. Sin embargo, no compartimos con el Defensor que sea el Estado quien se deba hacer cargo de las indemnizaciones a las víctimas, sino la Iglesia. Tampoco es de recibo que sea ésta quien las decida, sino los poderes del Estado. Además, falta exigir que no prescriban los delitos y que la entrega de toda la información sobre abusos que posee la Iglesia, que sigue en su estrategia encubridora y minimizadora, pues lo entregue. El informe tampoco plantea impedir que los adoctrinadores accedan a los niños y niñas como medida fundamental de prevención, pues la indoctrinación conlleva un abuso de poder que facilita los abusos federales. Más allá de nuestras fronteras, rechazamos el creciente clericalismo en la política internacional, como demuestra el que se haya reservado un espacio para las organizaciones religiosas en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP28. Se le otorga el privilegio de influir en las políticas ambientales a nivel global, que deben estar regidas por criterios racionales y científicos, comunes a todos los seres humanos. Seguimos viendo cómo distintas religiones se ingieren en la política y coartan las libertades en muchos países, como Qatar, Estados Unidos, Brasil, Argentina, India, Irán, Afganistán, y un etcétera larguísimo. A menudo LGTBI y mujeres son especialmente damnificadas, por lo que apoyamos sus valientes rebeliones. Observamos cómo la manipulación de las conciencias mediante la desinformación y la extensión de los fanatismos religiosos, nacionalistas, xenófobos y étnicos sirve para amparar las mayores desigualdades y las más atroces guerras, a menudo promovidas por grandes intereses espurios, tanto económicos como políticos. Estos días lo estamos observando con especial crudeza en las prácticas genocidas en Palestina del autodenominado Estado Judío de Israel. En esta ocasión, como pavorosa y desorbitada respuesta al terrorismo islamista de Hamás. Escapar al control social de las conciencias mediante la propaganda y la limitación de la libertad de expresión será cada vez más difícil debido al extraordinario auge de la inteligencia artificial y otras nuevas tecnologías, con su doble cara. La amable y benefactora nos lleva a aceptar sin apenas resistencia la vigilante y manipuladora. Por ello, es especialmente necesaria la educación emancipadora que potencie el pensamiento crítico. Al gobierno que ahora inicia su andadura en España le exigimos, en pro de la igualdad, la libertad y los valores democráticos en general, el desarrollo de las medidas apuntadas, a las que añadimos el poner fin a los privilegios religiosos en los medios estatales, a la participación de autoridades en actos confesionales y a la simbología religiosa en espacios públicos. Sabemos que el cumplimiento de muchas de estas medidas exige la denuncia y derogación de los acuerdos de 1979 con la Santa Sede, así como los de 1992 con otras confesiones, y asimismo una ley integral de libertad de conciencia, como la que propone Europa Laica. No caben excusas para más demora. Las fuerzas progresistas, si realmente lo son, pueden y deben demostrar progreso laicista ya en esta legislatura. De lo contrario, seguirán siendo cómplices de una confesionalidad que extiende hasta nuestros días el oprobio del nacionalcatolicismo. En el Día Internacional del Laicismo y la Libertad de Conciencia, exhortamos a las formaciones políticas y a toda la ciudadanía para lograr un Estado laico, igualitario, no sexista y, en definitiva, verdaderamente democrático. Bueno, pues terminamos el manifiesto y Carmen Jiménez Uceda, profesora de Lengua y Literatura de este Instituto de Enseñanza Secundaria Séneca, es la que a continuación nos va a presentar a Miguel Ángel. ¿Se oye?
¿Se oye? Ahora sí. Buenas tardes. Buenas tardes y gracias a todos los presentes, amigos, compañeros, alumnos, que os habéis animado a estar hoy acompañado a Miguel Ángel López en la presentación de su última obra, El desafío ateo de Puente Ojeda. A Rafael Molina, director de este centro, en el que tengo el gusto y el privilegio de trabajar, gracias por brindarnos la oportunidad de estar aquí, y a Córdoba Laica por incluir esta presentación entre sus actividades culturales y de difusión. Creo que es pertinente en un acto de estas características contextualizar adecuadamente al autor, mi compañero Miguel Ángel López, profesor de filosofía de esta casa que hoy nos acoge. Quizá algunos de los presentes estén acostumbrados a ver en los pasillos e ignoren su enorme valía intelectual. Los centros educativos, por suerte, no son únicamente espacios que albergan a un profesorado funcional y obediente, que asiste con diligencia a sus clases y acumula horas de burocracia y guardia sin pensar en otra cosa, como sus alumnos, en que toque el timbre y en que lleguen las vacaciones. Y así es, en realidad, cómo nos mira de reojo y con ojeriza una sociedad que, como le he comentado a mi alumna en alguna ocasión, no ama a sus profesores. Nuestro sistema educativo público es también, o quizá debería aspirar a ser, un engranaje que propicie y favorezca la capacidad investigadora y el progreso intelectual del profesorado que lo demande. Por desgracia, estos intereses, cuyos beneficios educativos impactan en el alumnado con alto voltaje, no están amparados por las altas instancias administrativas. Y por experiencia propia, sé que los que hemos elegido por deseo propio una formación ajena a la arreglada por los centros de profesorado, más allá de la que sirve para engrasar la propia maquinaria legal, sabemos que es algo costoso en el más amplio sentido de la palabra. Días sin sueldo, matrícula en la universidad, tutela académica, viajes de investigación y todo ello sin abandonar a nuestro alumnado ni nuestras obligaciones. Apuntado esto, creo que queda meridianamente claro que Miguel Ángel López encaja a la perfección en la estela clásica del profesor ilustrado y pondero su valía tanto como profesor como investigador y escritor. Centrándonos en estos dos últimos aspectos, que son los que hoy nos ocupan, quisiera señalar que su línea principal de investigación es el pensamiento religioso español, enfocado en vertientes poliédricas que sabe articular con extraordinaria orfebrería intelectual. La filosofía, el derecho, la historia y la política se alumbran sin quemarse el terreno en sus escritos. Muchos años de estudio y profesión meticulosa median entre su licenciatura en filosofía por la Universidad de Granada y su posterior doctorado internacional en estudios hispánicos por la Universidad Autónoma de Madrid, con una tesis titulada Construcción y ejercicio de la irreligiosidad, pensar la religión desde la heterodoxia, que le valió el premio extraordinario de doctorado. Como es un inconformista nato, lo suya es auténtica gula sapiencial, cursa actualmente un segundo doctorado en Ciencias Jurídicas y Políticas en la Universidad Pablo de Olavide, sobre la historia constitucional de la libertad de conciencia en España, y augura defender su segunda tesis, dice que ya es la última, en 2025. Entre ambos polos vitales no ha fijado en su empeño de formarse y atesora conocimientos de su estudio de máster en diferentes universidades, en pensamiento español e iberoamericano, en derechos fundamentales, libertades públicas y en ciencias de las religiones. También le queda tiempo de ser colaborador externo de la Universidad Autónoma de Madrid y ha sido Premio Nacional de Innovación Educativa por el Ministerio de Educación y Ciencia. El libro que hoy se presenta ha sido precedido por otros trabajos previos sobre la figura de Puente Ojeda, entre los que destacamos Libertad de conciencia, juventud y dictadura, el pensamiento primero de Gonzalo Puente Ojeda, Gonzalo Puente Ojeda, la libertad de conciencia y emancipación y religiosidad, el doble compromiso silenciado de Gonzalo Puente Ojeda, publicado en 2012, 2014 y 2018 respectivamente. Estos trabajos de imprenta no se entenderían sin sus variadas y numerosas publicaciones sobre Puente Ojeda que lo avalan como el investigador por excelencia de este pensador disidente, excepción a todas reglas académicas, que ha sido objeto de gran parte de su vida investigadora. Puente Ojeda, figura casi desconocida para muchas personas, incluso de mi generación, ha sido hasta su muerte en 2017 un espectador de excepción de la sociedad española, por su dilatada carrera como diplomático, incluso en la Santa Sede, y una voz segura a la que atender a través de sus poderosos escritos para la construcción de un Estado laico, tan necesario para cultivar la libertad de conciencia y potenciar el desarrollo de la libertad humana en sentido muy amplio. Paradójicamente, fue sistemáticamente desterrado y silenciado de los foros apropiados para que hubiera podido ser debidamente escuchado su agudo sentido crítico, siempre cimentado no en un criterio impresionista y subjetivo, sino en un profundo
profundo conocimiento de la antropología, de la historia de las religiones, de la filosofía, del derecho y de la ciencia política. Gracias a la investigación de Miguel Ángel, este libro ofrece la suma y cifra de todo Puente Ojea. Brújula precisa para todo aquel interesado en bucear en su persona y sus escritos y buscar, por qué no, algunas respuestas a los que nos preguntamos el porqué de la profunda reflexión que acompaña a muchos comportamientos sociales en el mundo contemporáneo, asociado en gran medida a una pseudo-religiosidad que impregna y paraliza las prácticas cognitivas. Apostar por el laicismo, entiendo tras leer a Puente Ojea de la mano de Miguel Ángel López, es sin duda un camino que debería ser transitado en toda sociedad que aspire a un modelo de pensamiento que desee deslastrarse de algunas hipotecas que ciertamente impiden el desarrollo de la libertad. Y es hipoteca, palabra muy utilizada por Puente Ojea en sus escritos, que rescatada en su sentido etimológico, hipo significa debajo de, hipoteca significa caja, bolsa, depósito, hacía referencia en sus orígenes a algo que quedaba oculto y que no se podía advertir a simple vista. Por eso hay ciertas hipotecas que circulan por las venas de la sociedad, insuflando sus intereses a alto precio, que son difíciles de extirpar, porque anidan en las emociones por las que cualquier persona es capaz de pagar altos peajes. Es esta una de las múltiples encrucijadas en las que nos puede guiar el pensamiento de Puente Ojea, para quien hubiera sido deseable la consolidación de una sociedad que estuviera marcada por un temperamento irreligioso y que fuera capaz de combatir esa marea que impregna las sociedades más civilizadas, las personas cultas, y no digamos las masas populares, que suelen ser literalmente abducidas por el fervor y la emoción en determinados momentos del calendario por las causas más extrañas. Todo ello afirma Puente Ojea que son elementos que interfieren en las conciencias e imprimen una alienación subjetiva que va carcomiendo y cortocircuitando sin duda las sociedades y por tanto sus instituciones y modelando su potencial capital cultural. Es curioso además, como afirma Miguel Ángel, comprobar que un pensador como Puente Ojea no haya sido incluido en el caudal de lo que se denomina nuevo ateísmo, junto con renombrados pensadores como Comte, Sponville y Michel Onfray, fehacientemente divulgados en editoriales de prestigio y en consecuencia que llegan a las manos de miles de lectores sin obstáculos. Así, el sentido irreligioso del mundo, siempre vinculado al desarrollo científico, cuya clave nos muestra Miguel Ángel desde las páginas más tempranas de su obra, nos va guiando de manera minuciosa hasta una cuestión que, a mi juicio, debería ser una de las metas de nuestra sociedad y que auguro que será una de las cuestiones que emergerán en la conversación que en breve aquí se inicia, el laicismo. El laicismo, en palabras del propio Puente Ojea, se alza como un resuelto e insobornable defensor de un diseño de sociedad política que propicie y asegure jurídicamente las mejores condiciones para la formación y expresión de la conciencia libre de cada individuo en términos de estricta igualdad. Por ello, también se plantea como algo necesario desterrar los prejuicios y las suspicacias que suelen generar las palabras ateísmo y religiosidad más bien, como hemos visto, y laicismo, ya que se suelen asociar a pensamientos violentos, descreídos y negacionistas del bien común y del consenso, cuando son precisamente lo contrario, fuentes indispensables para negociar espacios de convivencia y culturas reales, cuarteles en los que atrincherarnos en tiempos de guerras absurdas. No creo equivocarme si afirmo que la mayoría de los presentes crecimos bajo la sombra confortable de la religión. Ella regía nuestras vidas y costumbres y era el salvoconducto para un ocio permitido y lícito. Hubo un momento en que rompió la duda a través, en mi caso, de la literatura. Así, con la agonía unamuniana empezaron las cavilaciones y mascullando aquel verso de don Antonio Machado, sino al que anduvo en la mar, empecé a repensar el acervo recibido desde mis tempranos años formativos. Quizás fue tardío, pero creo que todos deberíamos recorrer esa senda de la duda en algún momento de nuestra existencia. Considero, y ya voy concluyendo, que Puente Ojea se nos muestra como el pensador más brillante al que podemos acudir para replantearnos ese recorrido vital, esa maratoniana existencia frente al hecho religioso con el que casi todos hemos convivido en cierta medida. Es un auténtico desafío leerlo, y no hay mejor manera que hacerlo de la mano de Miguel Ángel. Sin más, os dejo con el autor y con su obra, Miguel Ángel, que tenemos muchas ganas de escucharte. De la mano de él. Pues nada, iniciamos nuestra animada entrevista. En primer lugar, Miguel Ángel, ¿quién es Gonzalo Puente Ojea?
buenas noches a todos. Me vas a permitir, Inmaculada, en primer lugar, pues agradecer tanto a ti como a Carmen que me acompañéis en esta noche. Me siento abrumado por palabras tan cariñosas y tan generosas de mi compañera Carmen. Gracias igualmente tanto a Rafael Molina, el director del IES Séneca, que hoy nos acoge, que además es mi casa, donde ejerzo de funcionario docente. No me produce ninguna disonancia cognitiva estar en mi casa habitual delante de exalumnos, de alumnos actuales, a los que estoy habituado a hablar en otro plano, aunque sí algo de pudor, ¿no? Gracias a mi familia, a los amigos por acompañar. Y ya dejo de hablar en primera persona. Gonzalo Puente Ojea fue diplomático de carrera, comenzó a ejercer sus tareas diplomáticas a partir de 1950. Él pertenecía a una familia de diplomáticos, aunque su padre murió cuando él contaba solamente con 2 años, lo cual le condujo a nacer, por cierto, no en España, sino en Cienfuegos, en la provincia de Santa Clara, en Cuba, en el año 1924. Como su padre murió en 1926, su madre decidió regresar a su España natal, en concreto a la ciudad de Vigo, donde desarrolló pues, sus primeros pasos en un colegio jesuita en particular. Y ahí con 12 años, de repente, se encontró con algo completamente inesperado, que probablemente para un niño de nuestra época pues, sea algo que pase bastante desapercibido, pero no para un niño de 12 años en 1936, como fue un brote de violencia inesperado en la ciudad de Vigo, y cómo cuando él salía del colegio, pues de vez en cuando había algunos niños, seguro que comunistas y anarquistas, que los apedreaban. Y a partir de ese momento, él comenzó a pensar de dónde provenía toda aquella violencia. Siempre tuvo un espíritu crítico, siempre le ha movido, pues yo diría que básicamente lo podríamos agrupar en 2 grandes adjetivos, la honestidad por un lado y la valentía por otro. De hecho, cuando su madre decidió marcharse a Madrid, donde él estudió el último curso de bachillerato en el Instituto Cervantes, donde coincidió, por cierto, con algún personaje de gran renombre en la historia de nuestro país, como es el presidente Calvo Sotelo, que ejerció su función entre 1981 y 1982. Comparten, por cierto, una anécdota, creo que bastante curiosa. En aquella época les hacían cantar, en el Instituto Cervantes me refiero, el Cara al Sol, y una tarde parece que estos 2 niñitos, tanto Gonzalo Puente Ojea como Leopoldo Calvo Sotelo, se negaron a hacerlo. Y al primero, a Puente Ojea, le raparon la cabeza, y a Leopoldo Calvo Sotelo le hicieron beber aceite de ricino. Un poco, bueno, una pequeña muestra de cómo los itinerarios políticos, intelectuales, pues luego derivan en momentos insospechados. Contemporáneos ambos. Su carrera diplomática la comienza, decía, en 1950. Previamente él había ingresado, pertenecía a una familia muy católica y había pertenecido al círculo de jóvenes de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, donde él, aquel niño que provenía de Galicia, pues pudo sentirse más integrado en la sociedad madrileña del momento y entre sus compañeros de facultad, en la Facultad de Derecho de la antigua Universidad Central de Madrid, en su sede de San Bernardo. Y ahí ya destacó como una persona brillante en sus intervenciones, en sus inquietudes. De hecho, era calificado, para nosotros probablemente no tenga un sentido peyorativo, pero en aquel momento ser calificado de este modo era muy ofensivo y era prácticamente un estigma.
se le denominaba el liberal, es decir, ponía en cuestión todo aquello que recibía de forma permanente. Tuve la oportunidad de coincidir con él en varias ocasiones, de compartir algunos trabajos, y en uno de esos encuentros recuerdo que un compañero de carrera diplomática suya, Ramón Villanueva, recordaba unos versos de un poeta en España, creo que muy desconocido, un poeta chino, Wu Chen, que en 1977, un año antes de suicidarse, después de toda la revolución cultural de Mao Zedong, afirmaba: la noche negra me dio ojos negros, pero yo los utilicé para buscar la claridad. Y son dos versos, creo, que definen muy bien la actitud de Puente Ojea, que se educa en los elementos más sustanciales del nacionalcatolicismo y de la hispanidad, y que a partir de ahí tiene un itinerario intelectual que les va a llevar a la mayor radicalidad en planteamientos de tipo político, de tipo social y de tipo intelectual. Tiene, por tanto, un largo recorrido desde su fe cristiana, en primer lugar, hasta la defensa de la irreligiosidad a lo largo del tiempo. No me quiero extender más. Porque si no me quita toda la demás Sí, pregunta. voy a hacer un pequeño acto de constricción, así que me detengo aquí y continuamos con otra línea. La otra pregunta es: ¿por qué has dedicado 10 años de tu vida a estudiar la figura y el pensamiento de Gonzalo Puente Ojea? Bueno, mi formación de base es filosófica. Luego he tenido otras inquietudes que además a través del estudio de Puente Ojea he podido potenciar, como es el derecho fundamentalmente, pero también la historia y la política. Dedicar, partiendo de la filosofía, unos años de estudio, 10 en este caso en particular, a un compatriota no es algo habitual, y menos hacerlo desde el ámbito español. Es mucho más elegante y seguro que es mucho más lucido dedicar nuestros esfuerzos, nuestros desvelos investigadores a el pensamiento alemán o el pensamiento francés o de cualquier otro país de relevancia filosófica en el siglo XX. Sin embargo, en Puente Ojea se concitan una serie de cuestiones que lo hacen particularmente atractivo. En primer lugar, entre su nacimiento, 1924, y el mío hay aproximadamente 4 generaciones de por medio. Siempre me llamó la atención que nunca nadie antes, desde el ámbito académico, se hubiese dedicado a hacer un recorrido sistemático por su pensamiento y hacer una lectura completa para extraer toda la potencialidad y todas las intuiciones y el análisis que él realiza. Y por tanto, llegó un momento en que asumí esa responsabilidad en la medida de mis facultades, en la medida de mi capacidad para proyectarla. En ese sentido, creo que todo el tiempo invertido ha sido más que satisfactorio. De hecho, esta obra es la monografía completa sobre él, es la 5ª producción en forma de libro que realizo sobre él, aparte de artículos, etc. Es justo el libro que quería escribir en este momento, porque sí que he hecho estudios parciales sobre libertad de conciencia, por ejemplo, en su obra, o el análisis de su itinerario en la juventud, pero esta es la presentación formal, el intento de homologación académica con la que pretendo abrir vías para que la universidad pueda entrar en su obra que es cierto que analiza aspectos que difícilmente son abordables, o al menos no son abordados desde el ámbito universitario, como es el origen de la religiosidad, el origen del cristianismo, del que luego podemos ahondar un poquito, el ateísmo, el cuestionamiento de la transición o de instituciones
que los medios de comunicación y a nivel político y social se consideran fundamentales en nuestra historia política reciente, como es la transición o la monarquía. Y en ese sentido se puede considerar que es un autor, entre comillas, maldito, lo cual, sinceramente, lo hace particularmente atractivo. La tercera pregunta, que ara he iniciado un poco la contestación, sería ¿por qué es tan desconocido la figura de Gonzalo Puente Ojea en España? ¿Por qué se ha silenciado su figura y su obra? ¿Cuáles crees tú que han sido las causas de ello? Bueno, esa pregunta me parece muy pertinente y de hecho fue algo que me planteé desde un principio a la hora de introducir esta obra. Y precisamente en la introducción dedico hasta 15 razones que explican por qué Gonzalo Puente Ojea, para personas, presumo, que nacidas después de 1980, es absolutamente desconocido. Y para personas nacidas antes de esa fecha, pues no necesariamente conocido. A pesar de que publicaba en siglo XXI y es uno de los dos autores que más vendió en su momento en la editorial, el otro, por cierto, es Eduardo Galeano. Son los dos autores que tienen biblioteca propia dentro de la editorial. A pesar de ser muy conocido mediáticamente en los años 90 en programas de difusión amplia, tanto de televisión como de radio, como de prensa, fue columnista durante un periodo en el diario El Mundo, en los años 90, en los primeros 5 años de los años 90, fundamentalmente. Apareció en programas pues, míticos como La Clave, o tuvo una participación regular en Onda Cero, en el programa Protagonistas, en la etapa de Luis del Olmo, en Onda Cero. Y a pesar de ello, y bueno, luego tener una influencia en movimientos sociales, en la fundación de Europa Laica a partir de 2001 fundamentalmente, a pesar de ello, posteriormente fue silenciado. Sin duda alguna, un elemento fundamental en ese silenciamiento mediático de distintos medios de comunicación, pero de particular de uno, que fue Prisa, fue su embajada en la Santa Sede, que luego creo que sería muy interesante abordar ese aspecto de forma particular, donde él finalmente fue cesado por el gobierno que previamente lo había nombrado 2 años antes, de una manera ignominiosa, de una manera humillante para el diplomático de carrera, y él, por supuesto, afrontó públicamente esa humillación y explicó cómo habían ocurrido las cosas y cómo el gobierno en ese momento pues, consideró que un Estado, o un Estado que se considera como tal, externo, estaba por encima de la soberanía nacional y podía nombrar y desnombrar a funcionarios públicos del Estado español. En ese momento, el Grupo Prisa en particular hizo desaparecer toda intervención pública. En 1997 también sufre un infarto cardíaco que lo tiene pues, un par de años donde no produce nada, donde no interviene públicamente, donde por cuestiones de salud debe resguardarse, pero posteriormente publicó muchísimas obras de amplia difusión, de una temática, entiendo que particularmente atractiva, como es la religión, la religiosidad, la política, tan importante en la historia de España, además una cuestión que inevitablemente a todos nos suscita pasiones, pasiones en una dirección o en la otra. Esporádicamente ha sido llamado a medios de comunicación, pero de una manera pues, muy, muy oculta. Y en ese sentido, el silenciamiento y la muerte civil a la que se vio sometido, pues podemos considerar que es un silencio, ese silenciamiento escandaloso. Y en ese sentido, creo que esta pequeñita contribución que realizo a través de esta obra, pues pretende ponerle coto y en la medida de que esta obra sea capaz de abrirse camino, pues romper ese silenciamiento. La siguiente pregunta sería, ¿qué facetas destacarías como más interesantes en la obra de Gonzalo Puente Ojea de forma breve?
Bueno, la primera Es inquietud, un poco difícil. sin duda alguna, la primera inquietud de Puente Ojea fue el análisis de su fe religiosa. Él era un creyente inquieto. En su itinerario diplomático tuvo un primer destino en Marsella, donde comenzó a descubrir aspectos de crítica religiosa que él desconocía por completo en nuestro país. Y ahí se dio cuenta que podía existir otra manera de creer, y eso le fue abriendo camino a lo que, de manera muy progresiva, a lo largo de los años 60, le condujo hacia el ateísmo, de una manera muy progresiva. Entre finales de los años 40 y 50, pues fue cambiando esa actitud. En 1974 publica una gran obra. Él, pues por formación y por actitud personal, pues no sabía poner bombas, pero su antifranquismo lo supo canalizar a través de su investigación y publicó Ideología e Historia, la formación del cristianismo como fenómeno ideológico. Y es un ajuste de cuentas absoluto con el nacionalcatolicismo, que influyó de una manera fundamental en las jóvenes hornadas de profesores universitarios que posteriormente llegarían a catedráticos, como por ejemplo el autor que tengo el honor que haga el prólogo del libro, que es Antonio Piñero, catedrático de Filología Griega en la Universidad Complutense, ya emérito, que lo considera, pues, se considera discípulo suyo, incluso en algún momento ha llegado a afirmar que se quedaría perfectamente tranquilo si Puente Ojea lo sustituyese en su cátedra de la Universidad Complutense. Y aquí podría haber acabado la historia de Puente Ojea, ¿vale? Intelectualmente, con la obra que abre por primera vez el análisis en habla hispana de la distinción entre el Jesús de la historia y el Cristo de la fe. Un primer análisis independiente del origen del cristianismo, no apologético de la fe, sino desde el punto de vista científico. Aquí digo, podría haber acabado la historia. Pero una vez liberado de sus empeños profesionales, es decir, una vez que consiguió la jubilación, ahí comienza realmente la verdadera producción intelectual. Y eso le va a conducir en un primer análisis a saltar de la cuestión de Jesús y llegar a la cuestión de Dios, pero rápidamente se da cuenta que la cuestión de Dios, al fin y al cabo, en las religiones es secundaria. Hay una cuestión mucho más fundamental, que es la cuestión del alma, que afecta además a todas las religiones. De hecho, hay religiones que no tienen a Dios como un elemento fundamental. Hay religiones ateas, por ejemplo, el jansenismo, buena parte del budismo, etc. Sin embargo, todas consideran que el alma, es decir, un elemento espiritual invisible que nos gobierna, que sirve de fundamento para explicar la incertidumbre del futuro, la inquietud que nos produce lo que hay o lo que nos lleva a plantearnos el más allá de la muerte, o la interpretación de los sueños, o las visiones que pueden derivarse de cualquier tipo de ingesta de sustancia psicotrópica, pues todas esas inquietudes que pueden envolver nuestra vida son justificadas con un elemento espiritual que se va creando a lo largo del tiempo, que él encuentra que tiene un fundamento en el animismo como fundamento de la religiosidad, y que posteriormente tiene una evolución histórica hacia las múltiples religiones que existen hasta llegar a las religiones de carácter monoteísta. Por tanto, su planteamiento es múltiple, lo cual nos permite entrar desde este punto de vista religioso en aspectos históricos de exégesis bíblica neotestamentaria, es decir, del Nuevo Testamento, pero también en antropología, en historia de la Iglesia, fundamentalmente. Bueno, te iba a preguntar sobre la publicación de Ideología e Historia, pero ya acabas de contestarla. Entonces, antes de meternos un poco en hablar de lo que es religiosidad, etc., me gustaría que hablaras un poquito de lo que él opinó de nuestra transición democrática. Bueno, muy probablemente por edad le hubiese correspondido tener un protagonismo fundamental, como ocurrió con algún compañero suyo, en ese periodo histórico que nos condujo desde una dictadura
a un modelo homologable a las democracias europeas. Él tiene un texto muy curioso donde levanta acta de lo que acaba de ocurrir hace un par de años en Portugal, es decir, en el 74, el texto del 76, donde levanta acta de lo que ha ocurrido con el movimiento democrático que se inicia y que conduce a la democracia, y advierte de que si esa vía democrática no se desarrolla, puede terminar derivando en algo que se parezca mucho a una democracia o tenga las formas de legitimidad democrática, pero que en realidad sea una continuidad de las oligarquías que ya existían en ese momento, sobre todo a partir de finales de los años 60, ¿vale? Donde el régimen toma conciencia de su carácter finito y comienza a cambiar normativas, algunas leyes, etc. Y efectivamente así ocurrió. Él, de todas formas, pertenecía al cuerpo diplomático. En 1982 hay un cambio político considerable. En noviembre hay elecciones y se elige a un partido que provenía de una tradición socialista. En concreto fue el Partido Socialista Obrero Español, que consiguió 202 escaños. Y eso supuso una ilusión compartida por muchos españoles, entre los cuales se encontraba el recién nombrado presidente del gobierno en ese momento, Felipe González, nombró como ministro de Exteriores a Fernando Morán. Fernando Morán se rodeó de una serie de personas, entre los cuales se encontraba como el segundo de a bordo, en concreto como subsecretario de Estado en Asuntos Exteriores, a Gonzalo Puente Ojea, que en aquel momento ocupaba el consulado en Chicago, y él, de buena fe y con sinceridad, consideró que como diplomático profesional debía contribuir a su país y a su Estado, a través del gobierno de turno que en ese momento le tocaba gobernar, a una nueva etapa. Rápidamente se dio cuenta que dentro de los principios de ese Partido Socialista pues había elementos que no solo en absoluto se estaban cumpliendo, sino que se iba en dirección contraria. Y parece que todo indicaba en esa dirección, porque a los 3 años Fernando Morán fue cesado rápidamente y él pues le correspondía dentro de su carrera diplomática elegir destino. En ese momento eligió la Santa Sede. ¿Por qué alguien que llega a defender el laicismo, es decir, la separación Iglesia-Estado, la neutralidad y el respeto al pluralismo ideológico en pie de igualdad, identifica a la Santa Sede como Estado, como un elemento legítimo en el que tener una embajada? Bueno, pues esa pregunta solo se puede explicar desde el punto de vista del profesional diplomático que pretende contribuir a su país, es decir, ejercer desde su profesión con sus medios disponibles al servicio de ese nuevo Estado. Curiosamente, el placet, es decir, el beneplácito por parte de la Santa Sede, tardó unos meses en llegar, cosa que no era nada habitual, hasta que finalmente se concedió. Fue muy bien acogido por parte de la Santa Sede. Él cuenta alguna anécdota muy curiosa. Le dijeron que, bueno, al fin y al cabo, ellos y él defendían lo mismo. Claro, él muy sorprendido preguntaba, ¿y cómo es eso, que los dos defendemos lo mismo? Bueno, porque los dos defendemos la libertad. Y él objetaba, bueno, pero desde principios diferentes. Le decían, eso es secundario, todos estamos en la misma dirección. Bueno, 2 años después, aprovechando que cumpliendo pues una ley del Estado español, que se aprueba, por cierto, en 1981 con el gobierno de UCD, que es la ley del divorcio, él se divorció y contrajo pues el nuevo matrimonio, aprovechando esas circunstancias, que por cierto no solamente afectaban como diplomático a él dentro de los embajadores de la Santa Sede, pidieron su destitución. No fue exactamente ese el motivo, fue la excusa.
en marzo de 1987 ocurre algo que nunca antes había ocurrido y ocurrió gracias al Papa que en ese momento había, con Karol Wojtyła, nombrado como Juan Pablo II. Ni Pablo VI, antes que él, no me refiero a Juan Pablo I, que no le dio tiempo a opinar, ni Pablo VI, ni Juan XXIII, ni Pío XII, nadie quiso intervenir en ese reclamo por parte de los prelados españoles de beatificar a los que se consideraban mártires de la guerra civil. Todos esos papas consideraban que ese era un asunto interno del país donde la Iglesia ya suficiente había estado legitimando al régimen y por tanto debía quedar absolutamente exenta de cualquier intervención o legitimación de cualquier proceso de cruzada, como se denominaba en su momento, o de persecución religiosa. No ocurrió así con Juan Pablo II. Eligieron para esa primera beatificación, que ocurre el 26 de marzo de 1987, a dos monjitas cruelmente asesinadas en Guadalajara en agosto del 36 y claro, el gobierno le pidió al embajador que hiciera un informe para que detallase qué miembros del gobierno debían estar en esa beatificación, es decir, en ese acto institucional de la Santa Sede. El embajador consideró que debía estar pues, el diputado del partido en el gobierno por Guadalajara, como representante de ese gobierno. En cambio, el Vaticano le había exigido que estuviese prácticamente a nivel institucional del jefe del Estado, es decir, del rey, incluido presidente de gobierno, cosa que el embajador pues, no lo consideró oportuno. Al día siguiente, el informe del embajador salió publicado en el BOE y así se hizo. Rápidamente, la conferencia episcopal se entrevistó con Felipe González, le pidió su cabeza y de manera pausada, a lo largo de 6 meses, hicieron todo lo posible por destituirlo. Y aprovechando pues, el verano, aprovecharon para destituirlo de una manera pública, que perfectamente lo podrían haber cambiado de destino, justificarlo de 1000 motivos, pero no. Lo hicieron de una manera pública, pues para un diplomático de carrera que en ese momento prácticamente sobrepasaba los 30 años de carrera profesional, pues fue completamente humillante. Esa es una idea bastante clara. Consideraba, en fin, finalizando ya, cerrando la pregunta, que la transición fue una oportunidad perdida, que había las condiciones perfectas para poderlo haber hecho de otro modo. Yo por edad no puedo corroborar las palabras de Ponto Gea. Me fío de él y me fío de otras personas que vivieron aquella época frente a la mayoría que dice justo lo contrario, que no se podía hacer de otro modo con la presión en las calles por parte de la derecha social, de la extrema derecha social y política, etc. No puedo corroborarlo, pero él se preguntaba que a día de hoy sigamos siendo herederos de una situación donde la democracia se hace al servicio de las oligarquías de los partidos políticos, no es admisible. Esa es su opinión de la transición. Bueno, pues la siguiente, ya nos metemos en el tema religioso. La pregunta sería, ¿cómo resuelve Enrique Ojea el binomio religiosidad y religiosidad? Bueno, esa ya es una teoría, perdón, esa es una pregunta ya de calado filosófico, que él justifica igualmente desde el punto de vista de las neurociencias. Él es defensor de un materialismo estricto, que podremos llamar de diferentes modos, materialismo reduccionista, cientificista. Él considera que el origen de la religiosidad, como apuntaba antes, proviene del animismo, es decir, en torno al Homo neanderthalensis, hay ya inquietudes de tipo simbólico donde se proyecta más allá
de lo que el hombre es o como modo de explicar la muerte, por ejemplo, de los seres queridos, de manera inevitable, cuando todos nos situamos ante lo que podríamos denominar como las verdades de la vida, es decir, que se te muere el ser más querido o que tienes una ausencia o una ruptura y que tienes que afrontarla, pues busca de manera inquieta pues, la conciliación, el diálogo, la palabra perdida, en ese animismo proyectado que ya se encuentra incluso antes del Homo sapiens, surge a través de ese animismo el sentimiento de religiosidad. El sentimiento de religiosidad considera Puentogea un error cognitivo, parte de un dualismo de dividir la realidad entre lo físico y lo no físico, concediéndole a lo segundo lo preponderante, es decir, al elemento animista de ánima, de lo que llegará a ser el alma o el espíritu, el fundamento real de todo lo que nos rodea. Ese será el origen que históricamente se irá desarrollando a partir de múltiples politeísmos, de múltiples monoteísmos posteriormente. Él considera, por tanto, que hablar de ateísmo es algo que se sigue moviendo en la dinámica de la creencia religiosa. Hay un elemento superior a la propia religiosidad, que es la irreligiosidad. Por tanto, él llegó un momento en que ya no se consideraba ateo, simplemente para sacarnos de ese discurso de la dinámica de la afirmación de Dios, la negación de Dios o del agnosticismo. Asumía con todo su peso esa tradición atea, pero dando un paso más allá, la irreligiosidad como crítica de ese sentimiento supuestamente religioso, que no deja de ser un error cognitivo al conceder un dualismo irreal a la hora de concebir la materia frente a un supuesto espíritu, el elemento que nos permite asumir con toda claridad y con toda responsabilidad, asumiendo la autonomía humana, la crítica de la realidad. Ese es el fundamento de la irreligiosidad. Él analiza, por otra parte, asumiendo pues, toda la investigación neurocientífica a partir de los años 90, el análisis de la conciencia. David Hume, que es un filósofo escocés ilustrado, tenía una frase terrible. Decía que la vida es un teatro sin escenario. Es decir, la conciencia es simplemente una ilusión, algo que nos creamos para darnos unidad en el tiempo, pero que no dejamos de ser más que representación. Por tanto, al fin y al cabo, la conciencia no es más que una metáfora. Y cuando desde el punto de vista jurídico y político defendemos la libertad de conciencia, lo defendemos desde un punto de vista jurídico y político. Tiene un estatuto ontológico estrictamente monista, dejando al dualismo completamente de lado, y tiene un fundamento jurídico y ético en la emancipación del ser humano y en la búsqueda de libertad. Pues a partir ya de aquí ya podemos hablar de origen del cristianismo según Puentogea. El Jesús de la historia y el Cristo de la fe. Bueno, antes me he referido un poquito, pero si tuviese que sintetizarlo de una manera muy breve y de la forma más simple posible, Puentogea, siguiendo una tradición que se inicia en la Ilustración, en concreto con un teólogo alemán que es Reimarus, considera que en el Nuevo Testamento hay un montón de elementos interpolados, falsos, de otra época, que hay que estar muy atentos a ello, pero debajo de ello, con una buena exégesis, podemos encontrar a un personaje del cual él no duda de su existencia real, que es Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret fue un líder religioso de carácter mesiánico, apocalíptico, que en el movimiento judío reclamaba la liberación del pueblo judío respecto a la invasión romana, y que en un momento dado, siguiendo la tradición de Juan el Bautista, intentó tomar Jerusalén para liberar del pueblo romano. Los romanos, evidentemente,
que nunca se andaron con chiquitas, con cualquier tipo de rebelión, en este caso judía, pues terminó crucificando. Y ahí acaba la historia de Jesús, del Jesús histórico, de Jesús de Nazaret. ¿Puedo decir una cosa? Sí, Lo de la crucifixión en la época romana era una condena por sedición. Jesús de Nazaret fue crucificado por sedición. por supuesto. Y en ese sentido los romanos consideraban intolerable cualquier tipo de rebelión, efectivamente de sedición que se pudiese realizar. ¿Qué ocurre? Años más tarde, aproximadamente unos 20 años más tarde, es decir, a partir de los años 50, hay un líder religioso de una capacidad realmente brillante, nacido en Tarso. Tarso es una ciudad de la antigua Grecia, se llama Pablo, que comienza a retomar esa tradición de la Iglesia Madre de Jerusalén, comienza a difundirla, va por distintas ciudades, va a Tesalónica, que es una ciudad de Grecia, del norte de Grecia, va a visitar a los colosenses, va a visitar a los romanos, que es la ciudad precisamente del imperio. Desafortunadamente nadie le hace caso. Por eso tiene que escribirle cartas después de ir a esas distintas ciudades. Las cartas de Pablo son cronológicamente el origen de lo que más tarde se va a llamar, por parte de una nueva religión que se llamará cristianismo, el Testamento Nuevo, es decir, el testimonio de la nueva religión, porque existe un testimonio de la antigua religión, que son los judíos, que los cristianos van a llamar Antiguo Testamento. Bueno, pues cronológicamente, aunque canónicamente las cartas de Pablo, es decir, las epístolas de San Pablo, no inauguran el Nuevo Testamento, cronológicamente sí son los primeros. La carta a los de Tesalónica, la primera carta, no la segunda, que es muy posterior, la primera carta es la primera de todo el Nuevo Testamento. Inspirados en Pablo de Tarso y muy lejos de la Iglesia Madre de Jerusalén, es decir, de los seguidores directos del Jesús histórico, donde por cierto la mujer pues tuvo cierto protagonismo, no como en Pablo de Tarso, que condena a la mujer, como podemos comprobar en la carta a los romanos fundamentalmente. Hay un acontecimiento fundamental y es la segunda destrucción del templo de Jerusalén, que ocurre en el año 70. Ahí comienza todo, ahí comienzan las biografías de Jesús de Nazaret. La clave es Pablo de Tarso. En Pablo de Tarso, explica Puente Ojea, podemos ver diferenciado, por un lado, el Jesús de la historia, que a Pablo de Tarso no le interesa nada. De hecho, a los seguidores de Jesús, es decir, a la Iglesia Madre de Jerusalén, Pablo de Tarso prácticamente ni la nombra, y cuando la nombra son opositores suyos. Él habla del Cristo de la fe, y ahí comienza realmente una nova religio, es decir, una nueva religión. Podríamos considerar a Pablo de Tarso el iniciador de ese cristianismo. A partir del año 70 hay una primera biografía de Jesús de Nazaret, que es la biografía de Marcos, llamado Evangelio de Marcos. Luego hay otra serie de biógrafos que toman nota de Marcos y reproducen su historia, en lo que canónicamente consideramos los evangelios sinópticos. Sinóptico quiere decir que están hechos para leer uno al lado del otro. De hecho, si leemos a Marcos, a Mateo y a Lucas, Lucas recrea a Mateo y Mateo recrea a Marcos. Y luego hay un evangelio muy posterior, ya del siglo I, que es el de Juan. Hay 21 en total. Lo que pasa es que canónicamente solo se admiten 4. La figura del Jesús histórico quedaría completamente desconfigurado de lo que canónicamente, cuando hablo de canónicamente me refiero a la Iglesia Católica, asume como los evangelios verdaderos. Hay 21, por otra parte, que nos dan un Jesús histórico pues completamente diferente y que a su vez nos dan pistas para leer y interpretar lo que Puente Ojea, entre otros investigadores, consideran que es un conocimiento legítimo
de los evangelios canónicos. Pues ya como Perdón. último tema, sí. Perdón, fundamental, a partir de los años 70, esas biografías, esos evangelios, para desligarse de la Iglesia Madre de Jerusalén. Es decir, los cristianos, por ejemplo, Pablo, que vivía en Roma, para desligarse de esos judíos que se habían rebelado contra el Imperio Romano, que el Imperio Romano había destruido físicamente Jerusalén, para desligarse de ellos, hicieron una nueva recreación del Jesús de la historia. Y ahí comienza esa nueva religión, que luego ya en el siglo IV pues se recompone, ahí es donde va a surgir un texto, el nombre es griego, y el nombre no está elegido por casualidad, el nombre en griego es Biblia, es decir, el libro de los libros, y es la fundamentación de una religión monoteísta, y si tengo el libro de los libros, evidentemente los otros libros me sobran, y si empiezo quemando libros, pues se termina quemando personas. Por último, nos vamos a empezar a hablar del laicismo, ya, colofón de nuestra charla. Entonces, brevemente, nos podrías decir los fundamentos del laicismo, ya que Gonzalo Puente fue fundador de la Europa laica. Bueno, pues muy bien, también un tema muy detenido. De los 7 capítulos de mi libro, hay la segunda parte del último capítulo, la dedico exclusivamente a distinguir fundamentos epistemológicos de fundamentos éticos jurídicos. Puente Ojea considera que el laicismo es un movimiento, no es una ideología. El laicismo es una condición de posibilidad de respeto del pluralismo ideológico en pie de igualdad, buscando unas condiciones jurídicas adecuadas para ese equilibrio y esa neutralidad pública respecto a las diferentes convicciones que puede haber. En esa definición que acabo de enunciar, Puente Ojea no nombra la palabra religión. ¿Por qué? Porque el laicismo no tiene nada que decir sobre la religión. Tiene que decir sobre el estatuto jurídico de la religión. Evidentemente, la religiosidad forma parte legítimo del ámbito de las convicciones. Y en el ámbito privado, pues cada uno pues, puede tener las convicciones que considere. El problema aparece cuando se privilegia a unas convicciones respecto a otras. Y ese privilegio se expresa a través del ámbito simbólico, del ámbito económico, del ámbito formativo y educativo, y supone un desequilibrio que redunda en el control de las conciencias y por tanto de las personas a lo largo del Estado y legitimado incluso por el Estado. Ese es el elemento fundamental a partir del cual el laicismo es un elemento indispensable de la democracia, entendiendo por democracia pues, un modelo político que trata a todos de fundamentarse a partir de la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo ideológico. En ese sentido, desarrollar el laicismo, no lo voy a hacer en este momento, pero sí que tiene un elemento fundamental en la verdad. ¿Qué es la verdad? Evidentemente, todos tenemos convicciones y de manera más íntima yo puedo considerar como algo fundamental para mí determinadas cosas. Y es absolutamente legítimo. El problema es cuando tú y yo y el resto de personas nos juntamos en el ámbito público para debatir. ¿Cómo exponemos nuestros particularismos, concepciones particulares? ¿Lo ejercemos a través del poder? Es decir, yo, supuestamente con más poder, puedo hacer que tus convicciones desaparezcan, por ejemplo. ¿Reducimos todo al poder o en el ámbito de la democracia mantenemos una igualdad jurídica de ese pluralismo ideológico? Es decir, en el ágora, en la plaza pública,
las cuestiones particulares, considera el laicismo, deben quedar en un segundo plano y entendernos pues, con nuestras facultades naturales con las que nos entendemos, es decir, con la racionalidad, con el ámbito compartido, utilizando el lenguaje como un vehículo de comunicación compartida, es decir, con la racionalidad, y no en el ámbito del comunitarismo, el particularismo, donde la guerra está servida. Evidentemente vamos a chocar. Si nos hablamos a los sentimientos, difícilmente podemos encontrar una intersubjetividad. Evidentemente tenemos que hablarnos a la racionalidad compartida. Y por eso la distinción entre lo público y lo privado es fundamental, teniendo en cuenta algo fundamental que destaca Puente Ojea, y es que la conciencia, en un sentido ontológico, óntico, solo corresponde al individuo. La sociedad no tiene conciencia. Por ejemplo, si decimos que España es, no sé, católica o amante de los lagos poco profundos, por decir algo absurdo, no tiene ningún sentido. El único que tiene convicciones es el individuo, que evidentemente no hay que confundir lo privado con lo clandestino, es decir, asociativamente los individuos se pueden reunir y tener manifestaciones públicas, obviamente, pero no en el ámbito público y sociopolítico, sino desde un aspecto societario y de ese modo igualmente su financiación. Muy bien. Como podéis comprender, el libro da para muchas horas más de conversación. Si os parece, vamos a pasar, después de la brillante exposición de Miguel Ángel, pasamos a las preguntas y lo que dije antes, a ser posible breves, para dar lugar a que se exprese la mayor parte posible de los que quieran participar. A ver, yo voy lo más breve posible. Miguel Ángel, me ha encantado tu conferencia, pero quisiera puntualizarte un par de cosas. Como yo sí viví la transición y además tuve la desgracia de conocer a Felipito González en Sevilla cuando era Isidoro, yo te puedo contar que aquí no hubo transición de una dictadura militar a una democracia. Aquí lo que hubo fue una transacción dirigida por la CIA y por el Vaticano. Y el gran traidor de Felipe González fue un instrumento de la CIA y del Vaticano en el Congreso de Sudetes para pasar el franquismo sin Franco, que es el sistema político que padecemos. Luego, mientras que no cambiemos ese sistema aquí nunca va a cambiar nada. En cuanto al tema de la religiosidad, yo quiero saber tu opinión porque yo tengo entendido que al cristianismo originario, 325 años después, el emperador romano Constantino y el obispo Osio de Córdoba tenía que ser, no podía ser de otro sitio, inventaron la Iglesia Católica. O sea, es decir, que catolicismo es igual a anticristianismo. La prueba evidente la tenemos también en Córdoba, con los mercaderes del templo cordobés, a ver dónde coño está eso en la Biblia, que tuvieron que cambiar el Padre Nuestro y quitarle el perdón a nuestras deudas. Luego, mientras que no reconozcamos estas dos realidades y partamos de ahí, de esa base, aquí nunca va a cambiar nada, porque todos los discursos están fundamentados en una irrealidad. La irrealidad de que la izquierda ha sido la izquierda cuando han sido los grandes traidores, me refiero a los dirigentes, no a las bases, porque con Santiago Carrillo más de lo mismo, aunque los comunistas fueron los que dieron la cara en el franquismo y pusieron los muertos en lo alto de la mesa. Pero Santiago Carrillo se hizo juancarlista y decía la iglesia no tocarla porque nos tenemos que quitar la imagen de quema iglesia y mata curas. Luego estamos dando la vuelta en la noria, siempre la misma y más de lo mismo. Y la prueba evidente es que estamos como estamos y tenemos lo que tenemos. Y no le arriendo las ganancias, sobre todo a los jóvenes, que son los que van a pagar las consecuencias, digámoslo así, de nuestra cobardía y de no habernos enfrentado a su debido tiempo para haber hecho los cambios que los traidores no hicieron. Me gustaría saber tu opinión de eso. Bueno, hay un término que
que ha utilizado, que me parece muy pertinente, que es el de transacción. Efectivamente no se produce transacción, se produce esa transacción, es decir, no se produce una ruptura, sino que hay una continuidad. Puente Ojea incluso apuntaba algo más lejos, es decir, la situación en la que se encuentra actualmente la Iglesia Católica no es heredera de los privilegios de la dictadura, se encuentra en mejores condiciones. Mucho mejor. Se ha eliminado el lastre de la legitimación de ese régimen y se encuentra en una posición económica mucho más integrada, donde sobre todo desde el ámbito político, consideraba Puente Ojea, sobre todo desde los ayuntamientos y comunidades autónomas, a partir de los años 90 se comenzó a potenciar con la justificación del turismo religioso, etcétera, pues un ámbito simbólico, económico, fundamental para la Iglesia actual, aparte de otras decisiones políticas. Respecto al asunto de Constantino, efectivamente, la disputa entre la racionalidad y la fe nunca fue un problema en Grecia, nunca fue un problema en absoluto en Roma. Es decir, los seguidores de Demeter no se peleaban con los de Isis o con los de Zeus, no había ningún tipo de problema en ese sentido. Comienza a surgir con estas religiones monoteístas. Llega un momento en que por intereses políticos Constantino considera que hay que reunir a los múltiples cristianismos, hablamos en singular simplemente por didáctica, pero no existe el cristianismo en singular, existen los múltiples cristianismos y el cristianismo se convierte en una religión legítima a partir de ese momento. Muchos años más tarde, por cierto, con un emperador de origen hispano, en el 380, además se convierte en la única, y ahí comienza una persecución considerable. Constantino incluso no murió ni cristiano, terminó haciéndose, bueno, o al menos de esa fe de Roma, sino se hizo arriano, por cuestiones teológicas, etc. No así su madre, su esposa, que contribuyeron a la creación de un montón de templos. Pero efectivamente el siglo IV es fundamental en el origen del cristianismo. Ese tema también viene en el libro. Os animo a que lo leáis, y ampliéis conocimiento. ¿Alguien más quiere preguntar? Voy a ser más breve que Rafael. ¿Qué explicación dieron para de los 21 evangelios seleccionar a 4? Y por ahí una anécdota de cómo... Bueno, el trabajo de orfebrería a la hora de establecer la figura sólida, compartida a lo largo de los siglos, que inspirase un carácter jurídico, diferente a la Torá, o diferente a lo que más tarde llegará a ser el Corán, con un elemento jurídico fundamental, en una única figura, fue un trabajo laborioso a lo largo de los siglos. A lo que llamamos Evangelio de Marcos es simplemente una denominación, pues como decía antes, didáctica. Deberíamos hablar del Evangelio marquiano o de los autores. Es como la Ilíada, se la atribuimos a Homero, pero evidentemente tiene múltiples autores, interpolaciones. Pues así se construyen esos evangelios y así se construye progresivamente la figura de Jesús, donde los otros quedan completamente al margen, porque aparecen figuras extrañas, inasumibles, un Jesús esposo, un Jesús cojo, rompe completamente con la imaginería posterior, o con un Jesús con hijos, por ejemplo, o un Jesús hermano, o con hermanos, y por tanto fue limpiado de esa figura que se crea en un momento dado y se identifica como tal. En Ahí, por definitiva, cierto,
que quitaran los que no cuadraban con la Evidentemente. ideología que a ellos les interesaba transmitir. Evidentemente. En España, por cierto, la persona que tiene la publicación de todos los evangelios es Antonio Piñero, en edición crítica. ¿Alguien más? Bueno, yo quiero felicitarte por la exposición que has hecho, bastante clara. Vamos a ver, hay dos puntos que podrían ser temas de reflexión. Uno es el término, bueno, los dos términos que se explican, que bueno, se ponen ahí en el libro, agnosticismo y ateísmo. Bien, aquí hay un problema, porque, bueno, esas palabras se dice, yo soy ateo, lógicamente, esas palabras presentan inconvenientes. Inconveniente porque A es un prefijo que supone a negación de ser creyente, creer en Dios, y agnóstico, de alguna manera es un término también negativo. Es decir, incluso el término que utiliza Puente Ojea, que tú nos has explicado, de irreligiosidad, es como una negación de la religiosidad. Entonces uno puede decir, bien, yo soy ateo, entonces, pero yo no me quiero definir negativamente, porque el ateo también tiene convicciones. Entonces, bueno, aquí aparece un problema. Bien, dice también que ciertamente hay religiones ateas, es decir, que no tienen Dios. Se ha dicho el jainismo, una religión, también el budismo. Entonces, ¿cómo se afirma uno positivamente? Esto es una pregunta que el filósofo británico Anthony Giddens se planteaba y él decía, claro, aquí hay un problema, ¿cómo yo me defino positivamente en este aspecto? Él, claro, planteaba una respuesta, es decir, naturalista, es decir, considero que el origen se encuentra en la naturaleza. Pero claro, este es un término tampoco no muy afianzado. Con lo cual aquí se presenta ese inconveniente en cuanto uno quiere no plantearse, bueno, yo no me tengo que plantear un término desde el punto de vista de la negatividad. Bien, ese es un problema porque, bueno, por ejemplo, desde el punto de vista, pero es otra cosa. El laico es una afirmación positiva, yo soy laico. Uno se afirma positivamente en algo. Es decir, que aquí aparece un problema semántico para que estos términos no estén demonizados, es decir, que la persona que es atea se pueda expresar de una forma tranquila sin que el término se demonice. Esto es un aspecto. Otro aspecto, y ahí sí lo considero, bueno, a mí me parece de gran interés estudiar el origen de la conciencia religiosa y efectivamente se habla en la idea del animismo. Pero el animismo, históricamente, evolutivamente, se puede estudiar en la formación del ser humano, pero también el animismo aparece en el desarrollo del individuo actual, porque el campo de la filosofía, el campo del pensamiento se aborda cuando yo no soy un adulto. Pero si uno estudia el proceso de desarrollo, el proceso de la perspectiva de la psicología, desde la infancia hasta el proceso de madurez, el animismo aparece en los niños. Es decir, el niño no puede tener un pensamiento racional como tenemos los adultos. Entonces, el animismo, que fue muy estudiado por Jean Piaget en ese proceso, lógicamente hay que considerarlo. De ahí viene que, por ejemplo, la religión sea muy fácil introducir en la infancia. De que, por ejemplo, la Iglesia luche denodadamente para que se dé religión en los ámbitos educativos, porque lo razonable sería que diera religión en los templos o en los lugares que tiene la propia Iglesia, que tiene muchísimos. Pero sabe que si no se da religión en el ámbito educativo, ese animismo infantil, lógicamente, va a ser, digamos, evolucionando tranquilamente, sin grandes problemas, a unos procesos de racionalidad. Entonces, entra ahí, en el momento que el niño puede creer en los Reyes Magos, puede creer en la Virgen, en el Portal de Belén, todos esos relatos que el niño pues introduce para que de alguna manera pueda
aquello que no comprende racionalmente, lo introduce en ese campo de imaginación. Bien, con eso quiero decirte que el estudio correcto, interesante de Puente Ojea, en cuanto desde el punto de vista evolutivo de la especie humana, de Homo sapiens, pues hay que completarlo con un hecho actual, es decir, en el sentido este de que el ser humano, en su proceso de desarrollo de la infancia hasta el proceso de madurez, tiene ese pensamiento de corte animista que realmente, básicamente, quizás ya me haya extendido, dos puntos. Por un lado, el aspecto negativo que se introduce semánticamente con el término ateísmo, agnosticismo, de religiosidad, y por otro lado, que tenemos que considerar que el animismo forma parte del desarrollo del ser humano actual, y de ahí viene de la lucha de la Iglesia, denodada, para además que tenga privilegio en el campo educativo. Hay que dar religión y ni siquiera acepta que sea fuera del horario escolar. Es una lucha que llevamos el movimiento laico, por una razón muy sencilla, necesaria. Que a un adulto no le vas a explicar esos aspectos de los Reyes Magos, a un adulto no se lo va a creer, y todo, Adán y Eva tampoco se lo va a creer. Eso es lo que la infancia sí puede hacer. Pues muchas gracias, Guillermo. Sin duda la cuestión del relato acerca de cómo se nombra al que siempre ha sido minoría social o perseguida afecta a múltiples movimientos. Recuerdo cómo el movimiento homosexual estuvo buscando un término no peyorativo o no negativo para autodenominarse, terminó encontrándolo en el inglés, por ejemplo, en la lengua inglesa, quiero decir. El ateísmo siempre ha sido ese movimiento negativo, minoritario o supuestamente minoritario, en todo caso no afectó al poder, descreído, de impiedad. Los griegos ya hablaban de asebeia, o como descreimiento, impiedad, o ateísmo, sin más. Pero el sin Dios o sin dioses del ateo o del ateísmo no necesariamente supone la afirmación o negación de Dios. Hay un largo movimiento ilustrado, librepensador, que es el que se opone a los dioses, no necesariamente niega o afirma su existencia. No lo echa en falta, asume su finitud y en ese sentido se considera libre de dioses. La denominación de Puente Ojea como irreligiosidad entiendo que no se hace cargo de ese problema de negatividad. Él asume la tradición agnóstica, atea, el agnosticismo, negando modalmente una afirmación, considera que no puede afirmarse si Dios existe o no existe porque el conocimiento no nos lo permite. El ateísmo afirmando una negación, considerando no solo que el que afirma tiene que probar, sino que yo puedo negar una afirmación siempre que no se demuestre lo contrario. Precisamente porque el que afirma es el que tiene que probar. La irreligiosidad de Puente Ojea no creo que vaya en esa dirección de buscar un término alternativo, sino en un sentido sustantivo, ir más allá del ateísmo, para situarse no en la dinámica de creencia e increencia, sino asumir las condiciones de realidad en un sentido pleno y desde un punto de vista monista y materialista. Y luego el otro aspecto que efectivamente has descrito dentro de la psicología evolutiva del pensador suizo Jean Piaget, es un elemento fundamental en el laicismo, es decir, la protección de la libertad de conciencia, sobre todo en los menores. Es decir, cuando hay un elemento de mayor vulnerabilidad, donde hay una capacidad, se puede denominar animismo desde el punto de vista psicológico o con otras denominaciones, pero sí que hay una mayor vulnerabilidad a la hora de explicar la complejidad de la realidad, la sorpresa,
la incertidumbre del niño sorprendido ante cualquier cosa que le rodea y donde proyecta pues, la intervención de elementos que no son visibles, que pueden llamarse animistas perfectamente. Precisamente ese es un aspecto fundamental del laicismo, la protección de la conciencia de los menores. Probablemente si de pequeñitos nos han introducido, yo diría que incluso inoculado, el temor de Dios, no es fácil librarse de ese temor de Dios. Hay una historia muy interesante en España, a partir de los años 60, la cantidad de personas que comienzan a secularizarse, antiguos sacerdotes, personas que estaban en seminarios, que comienzan a salir, realmente interesante. No conozco ningún estudio que hayan hecho de forma prospectiva un recorrido por cómo se derivan todas esas secularizaciones individuales, pero han tenido múltiples direcciones, precisamente porque han incidido en ese temor de Dios introducido desde pequeñitos. En ese sentido, la vulnerabilidad de los menores pues, debe ser particularmente protegida. ¿Alguna pregunta más? Perdón, Augusto. yo quisiera ver si se podría abordar el tema de la individualidad religiosa y la función compensatoria ilusoria. Y le explico por qué. La función compensatoria ilusoria de la religión. Y le explico por qué. Es fácil pensar que con un sistema laico, secular y una educación no religiosa se puede conseguir terminar con el tema de la religión. Sin embargo, yo vengo de Cuba, me eduqué en un sistema de ese tipo durante mucho tiempo. Y toda mi generación y las posteriores se han educado en un sistema de ese tipo. Sin embargo, nunca como antes en el país ha aumentado tanto la religiosidad. Por eso le quería preguntar sobre ese tema. Bueno, el caso cubano particular no lo conozco de una manera detenida y por tanto personalmente no puedo dar una explicación detallada. Conozco un poco más el caso soviético, que creo que no es muy diferente en cualquier caso. Creo que es parangonable, entonces me voy a basar en él porque el cubano realmente no tengo una referencia certeras. No estamos hablando de un Estado ateo como fue el de Albania. Había cierta permisividad, no había una clausura absoluta, pero sí que había una enseñanza oficialmente en un ateísmo científico, donde la religión era exclusivamente privada e incluso clandestina. En ese sentido, todo lo clandestino siempre suele incitar a su desarrollo. Y probablemente fue el cauce natural que luego siguió en Cuba, con una religiosidad además múltiple, ya no solamente en una dirección, como sí ocurre en cambio actualmente en la Rusia actual, donde la Iglesia Ortodoxa mantiene toda la preponderancia. En Cuba hay mucha más diversidad religiosa. Bueno, gracias. ¿Alguna pregunta más? Quería preguntar, ahora sí de verdad que es muy rápido. Lo prometo. El concepto, yo soy un humanista laico ateo, gracias a Dios. Y estoy totalmente en contra de prohibir ningún tipo de religión. Es más, a las religiones lo que hay que hacerle es ponerle su propio espejo delante para que se desmonten solas. Yo estoy totalmente en contra de las prohibiciones. Pueden querer como si quieres creer en la bruja Lola o quien te dé la gana. Eso sí, que cada uno se pague su. Pero yo quería preguntarte, el concepto de espiritualidad y religiosidad. No sé si estoy equivocado, por eso te lo pregunto. Yo considero, y no quiero que nadie se ofenda, por favor, que no es mi intención, que las personas espirituales lo somos y los religiosos lo son porque no tienen espiritualidad. Era lo que yo digo. Para Puente Ojea, religiosidad y espiritualidad son sinónimos. No cabe una distinción.
De hecho, él, frente al ateísmo francés, especialmente de André Comte Sponville, pero también el de Henri Peña Ruiz, que incorpora un elemento de espiritualidad, debemos distinguirlo claramente de una posición materialista, ese impulso a un trasmundo que da fundamento, consuelo, explicación, etc., queda al margen de la realidad y, por tanto, asumir de forma madura y autónoma la complejidad de lo real y la incertidumbre de lo que nos rodea, nos lleva igualmente para Puente Gea a olvidarnos de todo ese elemento espiritualidad, que no es más que una nueva marca de la religiosidad tradicional. No estaréis partiendo de conceptos distintos de lo que es espiritualidad. Es muy probable. Vamos, tengo la impresión, porque espiritualidad es tu vida interior, que la tienes. Y yo me considero agnóstico, si me apuras ateo. Entonces, ya estemos partiendo de conceptos distintos de espiritualidad. Sin duda alguna. Es que precisamente Puente Gea no definiría la espiritualidad de ese modo, como la vida interna. ¿Cuál es la definición que da? Como la vida interna. No lo define de manera explícita, sino de manera implícita. Es decir, por ejemplo, un ejemplo problemático, pero creo que es muy ilustrativo. Cuando Freud investiga en las pulsiones, en el instinto, en el deseo, no lo hace desde su vida interna, no lo hace desde el inconsciente, no lo hace desde la mera subjetividad, lo hace con los elementos racionales, con la imaginación, con la investigación, que seguro que es un bisturí muy torpe a la hora de rasgar la realidad y analizarla, pero es la que tenemos. En ese sentido, la vida interna tiene un fundamento racional y cuando la pensamos en la recreación poética que nos conmueve, que nos coge por dentro, es algo que hacemos a partir de nuestros elementos neurológicos. Ese es el fundamento. Y yo tengo imaginación, deseo, racionalidad, pero soy un fundamento neurológico. Un cerebro que tiene ventanas, que se llama cuerpo, y que me permite acceder a la realidad. Si queréis una cuñita sobre este asunto, la neurociencia entiende, desde la neurociencia se entiende que hay un cerebro, en nuestro cerebro hay una parte que es el cerebro incluso espiritual, que aunque tenga esa connotación de algo material y todas estas cosas, no, es una parte del cerebro que funciona y que cuando se activa, y se puede activar por drogas, ¿no? Con los chamanes, por emociones, por meditación, cuando se activa esa zona del cerebro material, nos traslada a lo que se llama una segunda realidad, que es una realidad diferente a la cotidiana, es una situación excepcional de sensaciones, y esa es una base que todos tenemos. Sobre esa base material y biológica del cerebro, las religiones implantan su discurso, su interpretación, desde el punto de vista del animismo o como sea, y aparecen las religiones. Entonces, todos los seres humanos somos espirituales por nuestra naturaleza biológica y cerebral, pero no todos asumimos las creencias religiosas. Un ejemplo en este sentido es como la gramática universal de Chomsky, ¿no? O sea, una actitud, una predisposición sobre la que se insertan las distintas lenguas. O sea, hay una base biológica cerebral y sobre eso hay distintos, pues, algo así.
Bueno, perdona. Gracias, Antonio. Sí que me gustaría matizar alguna cuestión. Desde los años 90, las neurociencias se han convertido en un campo de batalla. Puente Ojea consideraba que algo así como la neuroteología no tiene fundamento alguno. De lo que estamos hablando es del hipocampo. Y el hipocampo tiene un modelo explicativo distinto al espiritual, que se puede interpretar de ese modo, pero que en absoluto podemos considerar que existe algo así como un homo religiosus. La antropología lo niega absolutamente. Y en ese sentido, la espiritualidad no es compartida. Hay gente desalmada. Yo quería hacer una puntualización sobre el tema que estáis hablando, y es que la religión para mí es una parte de lo que es lo espiritual. Es como dice que lo espiritual es, por decirlo de alguna forma, lo natural del ser humano para realizar ciertas funciones de su actividad diaria, material. Y el hecho de que aparezcan religiones y que pretendan dominar o domeñar la espiritualidad a su antojo es lo que algunas lo han hecho mejor, otras peor, otras ya en el terreno de ya no creencias y no religiones, de ninguna de las dos, y de otros tipos de filosofía, intentan, que para mí es el acierto, la filosofía pura, que no funciona con creencias y que se va a la ciencia, es la que yo, desde mi punto de vista, actúa mejor sobre lo espiritual. Que para mí lo espiritual es más filosófico, es la forma en que un ser humano llega a través de la filosofía a pensar y a diseñar su propia forma de ver los hechos y la práctica dentro de las acciones dentro de la sociedad para hacer las cosas que quiere. No sé si entiende que lo que hacen las religiones es intentar dominar algo que está como muy etéreo, pero que cada vez va siendo, en base a la ciencia, menos etéreo, más palpable. Por lo tanto, se debería ir dejando un poco las religiones y un poco a las cosas básicas que, como dice Antonio Pinto, están ya las zonas del cerebro y de eso están bastante definidas. Cuestión de Puente Ojea se habla de mente y cerebro, y explica muy bien ese tema. Así que os animo a que leáis el libro. ¿Alguna pregunta más? Sobre este último tema, quisiera explicar, decir un poco la confusión que procede de este término de espiritualidad, porque procede del término espíritu. Es decir, yo no voy ahora a plantear a favor o en contra, sino al nacer del término espíritu, lógicamente provoca interpretaciones muy diversas y muy diferentes. Que los espíritus se entiende entes no físicos, y entonces lógicamente aquí hay una definición muy amplia. Entonces cada uno puede entender el concepto de espiritualidad de una manera u otra, ¿no? Yo creo que también desde el punto de vista de la etimología es lo que plantea unos ciertos niveles de confusión. No quiero entrar más en controversia técnica. Bueno, pues yo creo que con esto... Pepe. Era el diccionario de la lengua española, bueno, el diccionario etimológico. Dice, espiritualidad proviene del término latino spiritus, que significa aliento o respiro, y a su vez del griego neuma, el aliento vital de los seres vivos, que cesa o expira con la muerte. Por lo tanto, está basado, según la definición que será la definición etimológica, está basado en la vida. Cesa la vida, cesa el espíritu. Esa es la definición oficial. Gracias, Pepe. Etimológica. Bueno, pues con esta definición damos por terminada nuestra exposición y si queréis... Simplemente deciros que ahí tenéis
impresa con libros que podéis adquirir y Miguel Ángel os lo firma. Y también tenemos folletos por si queréis recibir información de Europa Laica, pues podéis apuntar vuestro nombre y correo electrónico y podéis acceder a ella sin tener que ser socios, sino simplemente simpatizantes. Pues nada más.